Este es el último tema la última parte del tema del factor agua, es el de la disposición de los desechos en forma sanitaria. Sobre el agua hemos comenzado viendo las características, propiedades fundamentales del agua, ¿no es cierto? Propiedades físicas, químicas del agua. Luego hemos visto las características que se controlan cuando el agua tiene que ser destinada para consumo humano, es decir, agua potable. Lo hemos visto según la norma boliviana 512, la familia de las normas bolivianas 512, emitida por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, INORCA, que esa norma tenía algunas recomendaciones para clasificar los tipos de agua, para también realizar las pruebas a las fuentes de agua y también poder clasificarla. Esas pruebas que se realizan según la norma boliviana 512 sirven para clasificar el tipo de agua y también dimensionar la planta de tratamiento de agua potable. ¿Qué significa eso? Si es un agua clase A de vertiente que es cristalina, no necesita tratamientos físicos, no necesita tratamientos químicos, y si no hay ninguna unidad formadora de colonias o no hay ningún parásito, entonces tampoco necesita desinfección. Entonces la planta sería nula, no existente, simplemente un tanque de almacenamiento y distribuir a la población. Dependiendo de si se necesitan tratamientos, por ejemplo, para desarenar, para quitar la turbiedad del agua, y si es que tiene buena calidad, se lo hace para que ya sea apta para consumo humano. Después, las aguas tipo clase C y clase D, esas sí necesitan tratamiento completo. Desarenado para quitar la turbiedad. Después hay que quitar las partículas en suspensión de menor tamaño, de menor diámetro. Eso se lo logra a través de la coagulación y la floculación. La coagulación es ponerle un aditivo al agua para que con la alcalinidad del agua se forme un precipitado, es decir, se formen puntitos dentro del agua, partículas dentro del agua muy pegajosas, con mucha adherencia. Entonces van absorbiendo a las impurezas que están flotando en el agua. Va formándose coágulos como los de la gelatina, entonces se va coagulando las impurezas dentro del agua y van chocando entre sí con otros coágulos. Ese es el fenómeno que se conoce como floculación, formar coágulos más grandes, unos conglomerados como racimos de uva, de coágulos que contienen impurezas. Cuando se vuelven más grandes esos racimos de impurezas, se vuelven más pesados y se van al fondo del agua, porque aumenta el peso, la densidad de esos flóculos, y se van al fondo del agua en forma de lodo. Precipita al fondo del recipiente que contiene el agua en forma de lodo, y en la superficie queda un agua más clara. Esa agua clara luego pasa a un filtrado a través de varias membranas y después a una cloración final, y en eso consiste una planta de tratamiento de aguas para consumo humano, es decir, de potabilización. También es importante cuidar las fuentes. Hemos visto recomendaciones para cuidar las fuentes y que de esa manera el agua no se contamine, no pase a una clase de menor calidad y por lo tanto no se tenga que gastar mucho en esos procesos físicos, químicos, desinfecciones. ¿Ya? Habíamos visto también la contaminación de las aguas. Para eso estudiamos el ciclo hidrológico y hemos visto los tipos de aguas según la fase del ciclo hidrológico en la que están. Si está cayendo del cielo, es un agua de precipitación que puede precipitarse como lluvia, puede precipitarse como granizo o puede precipitarse el agua como nieve. Entonces, cuando está cayendo, cuando está en el cielo, es agua de precipitación. Cuando está escurriendo sobre la superficie de la Tierra, se llama agua de escorrentía superficial, y cuando está el agua infiltrada debajo del subsuelo, se conoce como acuíferos, ¿no es cierto? Hemos visto las contaminaciones que se pueden realizar a las aguas superficiales, en la atmósfera, cuando el agua está transcurriendo las distintas fases del ciclo hidrológico, se puede contaminar. Y luego hemos visto los efectos de la contaminación del agua en el ser humano, en los animales, en el ambiente. ¿Ya? Entonces, todo esto es importante porque afecta la calidad del agua.
Esa agua hay que protegerla, luego cuando ya la tomamos, la captamos, la tomamos para hacerle tratamientos o para distribuirla a las poblaciones para su consumo, se hace tratamientos al agua para ponerla, volverla apta para consumo humano. Pero después de que la hemos utilizado, tenemos que deshacernos de esa agua. Y hay formas en las que tenemos que deshacernos para que sean sanitarias, es decir, que no afecten al medio ambiente, a la salud ambiental y tampoco a nuestra salud como seres humanos. Entonces, la última etapa del ciclo del agua que es afectada por el ser humano y sus actividades sociales, como la de vivir, comer, bañarse, asearse, y las actividades económicas que consisten en producir bienes, en producir servicios como los de los bancos, no nos producen un bien, pero nos producen servicios. Entonces es una actividad económica productiva del ser humano. También se utiliza el agua y también se generan residuos, aguas residuales. Esas aguas, si no las manejamos adecuadamente o sanitariamente, pueden producir daños ambientales, daño a la salud ambiental y daño a la salud de las personas. Entonces veamos las formas de disponer de manera sanitaria los desechos de las aguas residuales. ¿Ya? Comencemos entonces. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Los escucho. ¿Se escucha bien? Antes de comenzar, ¿se escucha todo bien? Sí, que se escucha. Ya. Vamos a continuar. Entonces pongan atención. Después de esto ya estaríamos habilitados para el siguiente examen del tema del agua, junto con los cuestionarios que ustedes han elaborado, han resuelto, y esas pistas que les he dado sobre las preguntas de examen, va a ser el examen. Entonces el examen lo estaríamos dando para el día lunes, no, para el día jueves. ¿Listo? El día jueves demos el examen. ¿Les parece? Vayan pensándolo, al final de la clase vamos a conversar sobre eso. Ahora pongan mucha atención, esta es la última parte del tema 3 de factorado. Veámoslo entonces. Las formas sanitarias de disponer las aguas residuales, es decir, los desechos de las personas, son de tres formas. ¿Ya? En la anterior clase veíamos sistemas convencionales y sistemas no convencionales de distribución de agua. ¿Recuerdan, jóvenes? ¿Recuerdan cuáles son los sistemas convencionales y cuáles son los sistemas que no son convencionales de distribución de agua para consumo humano? ¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema convencional y un sistema que no es convencional para distribución de agua? La única diferencia entre un sistema convencional de distribución de agua y un sistema no convencional es que en el sistema convencional se distribuye el agua a través de cañerías. Y en el sistema no convencional es de un pozo directamente de una pileta y la gente va a recoger o a través de cisternas que pueden dejar en tanques o turriles al lado de las casas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Convencional significa que la distribución es a través de cañerías. ¿Ya? Para deshacernos de los desechos en forma sanitaria hay tres formas. Hay tres formas. Tiene que ver con las aguas residuales, ¿no es cierto? Hay tres formas, jóvenes. Una es a través de un excusado, un inodoro, un baño conectado al drenaje y a la alcantarilla. Este es un sistema convencional de eliminación de excretas. La alcantarilla, porque va por tuberías. ¿Listo? Entonces, convencional significa que va por tuberías. ¿Qué otras formas conocen ustedes para eliminar los desechos de las personas, de los baños? ¿Conocen alguna otra forma más que no vaya por alcantarillas? Los pozos. ¿Qué tipo de pozos? ¿Al pozo de donde sacamos el agua? No, Las fosas sépticas, ¿no? Las fosas sépticas que son como unos tanques cerrados, pero previamente salen del hogar las aguas residuales.
de los inodoros, de los baños, de las duchas, miren, salen esas aguas y a unos depósitos, ¿ya? De las lavanderías, de los lavaplatos, de las lavadoras, también salen aguas residuales. Esas van las de las cocinas y donde se usa mucho detergente, jabones, champús, tienen grasas. Los jabones son hechos de grasa, ¿no es cierto? Esos salen a cámaras y se dice que hay unas cámaras de, de captura de grasas, trampas de grasas, que no son nada más que una tapita aquí que se levanta según la frecuencia en la que se va acumulando la grasa, se levanta la tapita y se retira la grasa. Es algo así como una capa de mantequilla que está flotando ahí arriba, se la retira y se la desecha con los residuos sólidos, en bolsas con los residuos sólidos, con la basura, ahí se desecha esta grasa, ¿ya? Después estas aguas pasan a una fosa séptica, que tienen arriba una tubería en la que aquí se quedan los líquidos, los lodos de las excretas se quedan acá, pero el agua de la orina, el agua del largar el agua al inodoro, esa agua va flotando y esa agua rebalsa y sale a una zanja filtrante. Es decir, el agua, porque es para deshacernos de los excrementos en los baños, se larga el agua, pasa a estas fosas y luego rebalsa y se distribuye. El agua que está flotando está un poco más clarificada, vean, un poco más celeste, abajo está más oscura, donde se quedan los lodos con los residuos. ¿Ya? Generalmente esta arqueta es donde van las aguas residuales del inodoro. Ahí se queda como unos lodos y lo que pasa son líquidos, los más claritos van rebalsando y en esta zanja filtrante es como rellenada por piedritas, por cascajo. Ahí se va filtrando también el agua para no contaminar a las aguas subterráneas. La tercera forma es, sí, efectivamente a través de una letrina sanitaria, que es un foso excavado. Es un foso donde las excretas caen directamente a ese foso. Algunas letrinas no tienen ni siquiera asiento, es simplemente un huequito donde la persona asume esta posición. Que, por cierto, les parece muy incómodo, sería inhumano, les parece que es la mejor posición. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes, sobre cómo está sentada esta personita aquí, en esta letrina, que tiene su refugio, es decir, sus paredes, su techito, su ventanita para aireación y el huequito que va al hoyo? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Será inhumano sentarse ahí? ¿Alguna vez han ido a alguna letrina ustedes? ¿Qué opinan? Mala posición, hija. ¿Es buena posición? No, mala. ¿Por qué mala? ¿Porque uno se cansa o por qué? No en esa posición del dibujo que muestra, mala posición, yo diría. Ya, eso parecería. Plinio, ¿eres tú? No, León. León, ya, León. Mira, te comento que esta es la mejor posición para evacuar las excretas. ¿Por qué? Porque los intestinos, el colon, todo está más bien alineado y no está apretado. En cambio, cuando uno está sentado en una letrina, en un inodoro, esa no es la posición natural con la que fuimos diseñados como seres humanos pertenecientes al reino animal. No nos diseñaron para sentarnos así. Cuando estamos sentados en un inodoro, más bien nuestros intestinos se están apretando y más bien nos cuesta y tenemos que pujar para que salgan las excretas. En cambio, hay estudios que indican que esta es la mejor posición. Por eso algunas personas, para simular esta posición, lo que hacen es ponerle un banquito aquí, un banquito ahí, suben sus rodillas y semeja esta posición. ¿Ya? Entonces, bueno, esta posición es cansadora. Yo sí he usado alguna vez una letrina y les comento que es cansador si es que uno se demora varios minutos. En cambio, si uno va, entra, hace lo suyo, sale, no pasó nada y más bien le ayuda a evacuar más rápido esta posición.
¿Ya? Ustedes nunca tienen que tener vergüenza de hablar con los términos apropiados. Cuando digan excremento, no tienen que sonrojarse y reír. Ja, 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 ja. ¡Ay, qué vergüenza! No tienen que decir eso, ¿ya? Ustedes son ingenieros, futuros ingenieros sanitarios y ambientales. Y cuando se habla con propiedad, nunca hay que tener vergüenza. ¿Listo? Y si alguien se ríe, ustedes no digan nada, comprendan, esas personas no han estudiado igual que ustedes, ellos ignoran y no tienen tampoco que ustedes humillar a las otras personas, solo no reírse, no tomar, no avergonzarse, no tomarlo mal. ¿Ya? Entonces, existen estos tres sistemas para eliminación de los residuos de los hogares, las aguas residuales y sobre todo los excrementos. Uno es la alcantarilla, que es el método convencional o sistema convencional. Luego, a través de fosas sépticas que se van acumulando con una especie de tanques, pero previamente pasan por algunas cámaras. De la cocina y de los lugares de las lavanderías sale a una cámara de grasas donde ahora se instala una especie de tapita para extraer las grasas. Esa es la trampa de grasa. En muchos restaurantes la norma boliviana exige que tengan, o bueno, exige la norma boliviana que se tenga trampas de grasas en todos los restaurantes y comercios de alimentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas grasas luego afectan a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Del baño, del lavamanos, de la ducha y del inodoro va a una arqueta donde ahí se va separando un poco los residuos sólidos de los excrementos con las orinas, con las aguas de los lavabos o lavamanos. ¿Ya? Y después pasan a a un gran tanque que asemeja como una cisterna, que puede ser rectangular, pero de concreto, con una tapa para destapar y vamos a ver más adelante que de acuerdo a determinado tiempo se tiene que limpiar, se tiene que evacuar, se tiene que sacar esos lodos, esas aguas negras, se las tiene que sacar. Antes se las sacaba con baldes a mano, las personas entraban y sacaban eso. Pero ahora que ha evolucionado la tecnología, hay camiones cisternas especializados para limpieza de fosas sépticas. Entonces viene el camión cisterna, mete una manguera acá, chupa todo lo que está aquí, todas las aguas residuales, todos esos lodos, y luego los transporta a un lugar para hacer el tratamiento de esas aguas residuales. A veces las transportan a la empresa de provisión de servicios de agua y alcantarillado. A veces algunas personas sin escrúpulos van y directamente lo tiran en los ríos, en las quebradas, para no pagar lo que corresponde al tratamiento de esas aguas residuales. ¿Ya? Y las letrinas, vamos a ver más adelante cómo se las utiliza también. ¿No? Entonces están esas tres formas de eliminación sanitaria de los residuos en los hogares. Viendo más detalle el alcantarillado es un sistema convencional de eliminación de residuos y va a través de tuberías más gruesas. Ya no son tuberías delgaditas como las del agua, sino que son tuberías más gruesas para que los residuos de los excrementos puedan ser trasladados con mayor facilidad. Entonces, las descargas de los inodoros, de los retretes y otros residuos se transportan a través del alcantarillado. Ya un sistema de alcantarillado los transporta a una planta de tratamiento de aguas residuales que vamos a ver un esquemita al final de la clase. Ya al final de este tema vamos a ver un esquema de esas plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, hay dos tipos de tratamiento de las aguas. Antes de consumirla es el tratamiento de agua potable. Después de que la hemos consumido, le hemos desechado el agua cuando es agua residual, va a una planta de tratamiento, pero de aguas residuales. ¿Ya? Y este alcantarillado tiene sus ventajas. Las ventajas son que las personas que utilizan el sistema de alcantarillado, eh, el usuario, no se preocupa qué pasa después de que jala la cadena, después de que descargue el agua en el inodoro. No le interesa qué ocurre, ¿ya? Simplemente le interesa que tiene que pagar. Después, el alcantarillado no representa ninguna molestia cerca de la casa, no hay olores, no hay nada. No hay nada de eso. El efluente tratado puede reutilizarse luego para riego. Cuando
las aguas residuales llegan a las plantas de tratamiento de agua residual, se les hace un tratamiento para cambiar la categoría, la clase de esa agua, para que sea menos contaminante. Y si bien no se puede uno bañar con las aguas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales, no se puede bañar, no la puede beber, pero sí se puede regar. ¿Recuerdan en la historia de la alcantarilla? Los primeros tratamientos de aguas residuales, y Edward Chadwick decía, el agua de lluvia a los ríos y el agua de los baños a los campos, ¿no es cierto? El agua de los baños, el agua residual a los campos. Esa agua residual a los campos, porque ahí eran las primeras plantas de tratamiento de aguas residuales. Las plantas absorbían los organismos, los residuos orgánicos que estaban contenidos en esas aguas residuales y los desarmaban, ¿no? Entonces ya no era tan peligroso y se transformaba más bien en alimentos. Esas son las ventajas. Entonces, la comodidad y la despreocupación es una de las grandes ventajas del sistema del alcantarillado. Y otra ventaja es que el agua se la puede reutilizar después de hacerle tratamiento. Algunos problemas o inconvenientes es el elevado costo de construcción, porque miren, para tener un sistema de alcantarillado en una ciudad hay que poner tuberías gruesas en toda la ciudad. Hace unos años, cuando se estaba asfaltando el casco central de Yacuiba, no sé si vieron, se estaba renovando la tubería de alcantarilla. No recuerdo si era de 12 pulgadas o algo así, pero creo que en realidad necesitábamos el doble del grosor de esas tuberías, que eran como una especie de mangueras plásticas estriadas, con estrías que parecen como acordeones, algo así. Entonces, eso, tiene mucho costo tener un sistema de alcantarillado. Otro inconveniente es que para la construcción del alcantarillado, para el funcionamiento y para el mantenimiento, se necesita de una infraestructura eficiente, es decir, se necesita una infraestructura para las tuberías, se necesita una infraestructura para realizar las inspecciones con esas tapas de alcantarilla para bajar y hacer inspecciones. Para eso se necesita un sistema eficiente, además de que se tiene que contar con un buen sistema de tratamiento de aguas residuales para que no se sature, ¿ya? También se necesita agua corriente, es decir, agua que vaya fluyendo, que sea fiable, es decir, que no se corte y que sea abundante. Se dice que para hacer funcionar un sistema de alcantarillado, se necesitan más o menos 70 litros diarios por persona, porque una persona entra 1 o 2 veces al baño, se baña, necesita lavar los platos, la ropa. Entonces, más o menos a nivel mundial se tiene este promedio. Nosotros, con la investigación que estamos realizando, que ya al final de la clase, imagino que desde las 5:30, les voy a explicar a detalle cómo hacer los cálculos para que ya vayan ustedes tomando los datos y en un mes entreguen el resultado y me digan, en Yacuiba se gastan 40 litros diarios o en mi casa se gasta 120 litros diarios, tal vez tengan fuga ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver cuánto se consume diariamente de agua. Entonces, para hacer funcionar el alcantarilla se necesitan unos 70 litros diarios por persona, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda arrastrarse, necesita esa agua corriente para que se lleve a los residuos. Después, si el alcantarillado descarga en un cuerpo superficial de agua como un río, en una corriente de agua, se necesita realizar un tratamiento de esas aguas residuales para evitar la contaminación. Recuerdan, para que no haya contaminación, el agua que estamos descargando tiene que ser mínimamente de la misma clase de esa agua del río o de una clase de mejor calidad, ¿cierto? Esa pregunta recuérdenla porque se las voy a volver a hacer. Entonces, ¿entienden las ventajas y desventajas? Las ventajas es que es muy cómodo y no hay molestias en el hogar. La desventaja es el alto costo, que se necesita una infraestructura en toda la ciudad para llevar desde la casa que está más alejada hasta la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento, realizar el tratamiento antes de descargar a
a los cursos superficiales de agua, a esas aguas que corren sobre la superficie. ¿Listo? Ese es el alcantarillado, entonces, joven. Van a tener una materia específica de plantas de tratamiento de aguas residuales y ahí van a ver un poco más acerca de estos alcantarillados. ¿Ya? Después están las cámaras o pozos negros, están las fosas sépticas, ¿no? Pozos negros porque ahí quedan como lodos después de que sale el agua, que no está tan contaminada, va, se filtra, se limpia un poco en la arena donde rebalsa, quedan una especie de lodos negros. Por eso se le llaman cámaras y pozos negros. En algunos lugares estos pozos negros se construyen debajo de las letrinas o se construyen a un costado de la casa, a un costado de las letrinas. Se conocen como depósitos, estancos, cámaras o bóvedas, ¿ya? Porque van así, como una especie de cisternas que pueden ser rectangulares o pueden tener esta forma. Ahí adentro se acumulan las excretas, los excrementos, hasta que se los extraigan. Y como les mencionaba, se puede extraer manualmente con una persona que entre y con un balde lo va extrayendo, o también mediante camiones cisterna que van y meten una manguera y aspiran todas esas aguas residuales, todos esos lodos. ¿Ya? En estos pozos negros, en estas cámaras sépticas, de la misma forma, las aguas servidas que vienen de las viviendas, de las casas, se pueden acumular en depósitos más grandes. A estos se les conocen como pozos negros, perdón, cuando son depósitos más grandes. Y se vacían únicamente mediante camiones porque son muy grandes, ¿ya? Yo les comento, cuando estaba en la universidad vivía en Cochabamba y ahí eh, la casa en la que vivía, le realizaban una limpieza de la fosa séptica cada 3 años, algo así. No sabíamos que tenía fosa séptica, pensamos que era conexión a alcantarilla, pero el barrio no estaba en el centro de la ciudad, así que en ese barrio todas las casas tenían fosas sépticas, ¿ya? Entonces funcionaba normal con el inodoro, el agua corriente, se largaba el agua y se llevaba las excretas, pero en una cuestión de unos 3 años, algo así, 3 o 4 años, se llenaba la cámara séptica y había que traer una cisterna para limpiar, ¿ya? Y todo el tiempo se tiene ahí un tubito que es un aireador, porque cuando se van descomponiendo los residuos orgánicos, entonces se generan gases, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Aquí en Yacuiba el alcantarillado tampoco es muy antiguo. ¿Recuerdan el atentado en la calle Sucre y Santa Cruz? Esa explosión, decían que era una bomba en esa casa de empeños. ¿Recuerdan? Hace unos 3 años o 4 años. ¿Alguien recuerda, jóvenes? Sí, yo recuerdo. ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan? A lo que me acuerdo, digamos, era un lugar, digamos, donde se iban todos los desechos, Ya. ahí donde uno iba al baño, ¿no? Y creo que eso generaba como tipo gas y, y se ha ido sobrecargando a los pasos de los años y pasó eso. Exacto, exactamente así ocurrió. ¿Y recuerdan luego el incendio y la explosión y el fallecimiento aquí en la zapatería, en la venta de zapatos en la calle Comercio, casi llegando a la plaza? Igual fue un accidente de una cámara séptica, no fue cerrada adecuadamente y estaban realizando trabajos de remodelamiento ahí y estaban soldando un chispazo y ¡pum! Y le echaron la culpa a Emtagas. Creo que también fue el de la poza séptica, ¿no recuerdan? ¿O me estoy confundiendo? ¿O esa sí fue de Emtagas, una fuga de Emtagas? ¿Recuerdan, jóvenes? Creo que fue el año 2012, hace 8 años. Igual, entonces lo que les digo, a veces en las ciudades o en los barrios no se tiene el sistema de alcantarillado y cada casa tiene su fosa séptica. Después ya llega el progreso, las empresas de provisionamiento de servicios de agua y alcantarillado tienden la red porque es costoso, tardan varios años, llegan, o a veces cuando los barrios son nuevos, se
opta por una fosa séptica para olvidarse por unos 3 años y tener la comodidad del alcantarillado. Pero cuando llega el alcantarillado es fácil, uno anula esta conexión aquí a esta fosa séptica y directo de acá, de la arqueta del inodoro, la cámara de grasas, de la cocina, manda directamente al alcantarillado. Ya no manda a esta fosa séptica, a este tanque séptico, manda directamente al alcantarillado. Pero lo que hay que hacer para hacer un cierre correcto es extraer estos residuos, llenarlo con cal para matar a toda la materia orgánica que hay ahí, para que no hayan microorganismos proliferando y luego nos puedan hacer daño. Hay que rellenarlo, sellarlo y dejar igual el aireador un buen tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque posiblemente esos accidentes, esas explosiones que han ocurrido, es porque han dejado la fosa séptica, dijeron, alcantarillado, bravo, se conectaron al alcantarillado y esta fosa la dejaron ahí. Aquí adentro fue fermentando, los residuos orgánicos se fueron descomponiendo, se fue produciendo gas, esto se fue hinchando como un globo, no tenía dónde ir. Y en alguna ocasión una de esas fugas salió y alguien estaba trabajando con una soldadora y una explosión como dinamitazo, como un atentado y lamentablemente con fallecimientos en algunas ocasiones. Entonces hay que tener cuidado al momento de cerrar esos pozos negros. ¿Ya? Hay que extraer, pagar a la cisterna que se lo lleve, para que tampoco se vaya a hundir la casa, que se lo lleve, rellenarlo con cal, para que mate a la materia orgánica que hay ahí, y hacer una limpieza, rellenarlo con cal o ponerle cal, para que mate a los microorganismos, y luego el sellado, ¿ya? El sellado, para que tampoco haya hundimientos ni accidentes. ¿Listo, jóvenes? Eso es importante. Si es que en alguna ocasión tienen contacto o conocimiento de sus pozos ciegos o están trabajando en ampliar la red de alcantarillado de Mapic a un nuevo barrio, tienen que hacer las recomendaciones a la población para que hagan el cierre adecuado de sus pozos negros, de sus fosas sépticas, para que en el futuro, de aquí a unos 10 años, 20 años o 30 años, eso no esté como una bomba de tiempo esperando una chispita, ¿no? Y siempre mantener estos aireadores por si acaso. Y ya, jóvenes, continuamos entonces con esto de las cámaras sépticas y pozos negros. Las cámaras y los pozos negros se pueden vaciar cuando están casi llenos o a intervalos regulares. Les decía, yo vivía en la casa, teníamos un jardín, al cortar el pasto del jardín o al regar o hacer algún trabajo veíamos que había agua y no llovió en esa época. Entonces, ¿qué significa? Que ya la cámara séptica está llena y está rebalsando, además que produce olores. Entonces, uno cuando está llena o casi llena, recién se da cuenta, ¿no? No va a ver, está llenándose. Entonces ahí hace cambiar, hace vaciar, hace limpiar, ¿no? O ya sabe más o menos cuánto tiempo tarda en llenarse y dice, no, cada 3 años se llena, entonces cada 3 años contrata la cisterna, limpia, se lo lleva a esas aguas residuales y ya está nuevamente disponible para el funcionamiento, ¿ya? Entonces de esa manera hay que hacer la limpieza. Y finalmente el cierre, hay que hacer un cierre adecuado para evitar accidentes. ¿Ya, jóvenes? Las ventajas de estas cámaras sépticas de los pozos negros es que son satisfactorios, es decir, brindan comodidad para los usuarios cuando el servicio de recogida es fiable y seguro, cuando el servicio de las cisternas que vienen, limpian la fosa séptica, es un servicio confiable y es seguro, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que los llaman, tuvieron ese contratiempo de que ya se llenó la cámara séptica y está rebalsando, entonces llaman a la cisterna, viene, limpia, se lleva todo, se va. Y además lo hace de manera segura. Son profesionales, saben que pueden haber gases, entonces toman los recaudos correspondientes, ven si el aireador está funcionando bien, no vaya a ser que cuando estén abriendo la fosa séptica hacen un chispazo y pueden provocar un accidente, ¿no? Entonces esas recomendaciones nomás tienen que tenerse al momento de hacer ese mantenimiento a las fosas sépticas, ¿ya? O pozos negros. Inconvenientes o desventajas de las cámaras sépticas y de los pozos negros. Es que tiene un costo para la familia.
para la construcción de ese tanque, que es como una piscina techada y ni siquiera es para que nademos, es para mandar ahí los excrementos y las aguas residuales, ¿ya? Pero también cuesta cada 2 años, cada 3 años, pagarle a la cisterna que venga, aspire todo eso, se lo lleve y lo disponga adecuadamente, ¿ya? Entonces tiene sus costos. Pero también mensualmente cuando estamos conectados a la alcantarilla tiene su costo. Entonces, más o menos como que se compensa. Lo que sí es un costo extra al momento de construir, ¿ya? Después otra desventaja es que la eliminación manual, es decir, entrar con un balde y sacar, presenta muchos riesgos para la salud, mucho más que las letrinas de cubo. Es decir, cuando tienen que entrarse y limpiar, pueden haber los gases, pueden haber algún chispazo, o los gases tóxicos le pueden afectar a la salud de la persona, o como sabemos que son aguas residuales con excrementos, materia orgánica, bacterias, parásitos, las personas que entran a limpiar se pueden enfermar. Por eso hay mucho riesgo para la salud de las personas que realizan la limpieza manual. ¿Ya? Si el servicio de recogida, es decir, de la cisterna, no hay cisternas en Yacuiba para hacer limpieza de fosas sépticas porque casi ya no hay, casi todos están con alcantarilla, entonces los depósitos pueden rebalsar y llenarse el jardín. Imaginen que se les ocurrió hacer una fiesta en el jardín ese día y la cisterna tardó 2 semanas en venir y no viene, ya es la fiesta y están ahí sus mesas hundiéndose, están salpicando cada vez que caminan. Entonces ahí puede provocar algunos inconvenientes, ¿ya? Eh, eh, es necesario, otra desventaja, es necesaria una infraestructura muy eficiente, es decir, que tenga esto, sus cámaras, trampas de grasa, las arquetas, la fosa séptica y luego esta zanja filtrante rellena de arena, no arena, sino de grava, arena, para que funcione de manera eficiente esta cámara séptica, pozo negro. Porque si no tiene todos esas partes, ¿qué va a ocurrir? En lugar de llenarse en 3 años, si no tiene dónde filtrarse el agua que está más clarificada, esto se llena cada 6 meses y el costo es mucho mayor para la familia. ¿Ya? Y eso es ineficiente. Se hace lo mismo, pero con mucho mayor cantidad de recursos, más esfuerzo, ¿ya? Entonces, es preferible diseñarlo bien y que tenga su zanja filtrante para que el agua que está clarificada aquí arriba vaya y se filtre, ¿no es cierto? Y no contamine a acuíferos que estén por ahí. Eso para que funcione de manera eficiente, que tenga su tubo aireador, no hay que preocuparse, no tiene que estar a 5 centímetros, porque si alguien está jugando en el patio, pasa por aquí, siente los olores y se puede desmayar. Entonces, este aireador no tiene que estar pues a medio metro, tiene que estar a unos 2 metros, no, unos 3 metros de altura, y esos gases se van hacia arriba, ¿no? No van a bajar y no van a provocar malos olores aquí a nivel de las personas. ¿Ya? Entonces esas son las ventajas y desventajas de las cámaras sépticas y pozos negros. Es necesario conocerlo porque si bien vivimos en el siglo XXI, conocemos el alcantarillado, Yacuiba ya no tiene dónde más crecer hacia el sur, hacia la Argentina. Yacuiba está creciendo hacia el norte, hacia Pajoso. Entonces ahí todavía no hay alcantarillado. Los que vayan a colonizar ahí, los que vayan a poblar ahí, van a ir a urbanizaciones cuando ustedes ya estén trabajando, van a querer construir su casita, su lotecito. Entonces, cuando lo hagan, no van a ir y la alcantarilla va a estar disponible al día siguiente. Tal vez pasen unos 5 años y recién les pongan la alcantarilla. Si tienen suerte, tal vez pasen 10 años. Entonces, tienen que ir nomás pensando en un sistema eficiente para la eliminación de los residuos, de las aguas residuales de sus hogares. ¿Ya? Pero a veces se vive en comunidades muy alejadas donde no existe ninguna cisterna. Entonces, aunque contratemos una cisterna que si estamos viviendo en Peña Colorada o estamos en La Salada, no va a querer ir o va a ser muy difícil ir. Entonces, o por ahí estamos en Crebó, no van a querer ir las cisternas para recojo de aguas de tanques sépticos, ¿no? Entonces, para algunos casos, cuando se vive en comunidades alejadas o en lugares donde es difícil contar con ese servicio de recojo, de limpieza de las fosas sépticas, se opta por las letrinas ecológicas,
joven. Estas letrinas ecológicas han surgido de los estudios de los ambientalistas en la década de los 70s, 80s, los señores esos que andaban con colas en el cabello, colas de caballo, fumaban marihuana, les decían hippies, decían paz y amor y esas cosas. Bueno, lo bueno es que no se dedicaban solo a fumar marihuana. Lo bueno de esas personas es que se preocuparon algunos y desarrollaron algunos sistemas que permitieron que fueran más amigables con el medio ambiente. ¿Ya? Y uno de ellos son las letrinas ecológicas. ¿Ya? La letrina ecológica seca es una solución práctica para el saneamiento sustentable. Y bajo la premisa de que no es más limpio el que limpia más, sino el que ensucia menos. Entonces, estos son baños secos, son letrinas ecológicas secas. Entonces, cuando uno tiene que hacer sus necesidades, la orina la realiza en un lugar, esa agua de orina se filtra y se trata de manera distinta. En cambio, los excrementos, las heces, son las que van a esta letrina seca. ¿Ya? Entonces, ¿qué configuración tiene? Mire, tiene un depósito cerrado de concreto, vaciado en concreto. Tiene un tubo para conectarse a un inodoro y ese inodoro está adecuado para estas letrinas ecológicas o letrinas secas. ¿Ya? Aparte, este depósito cerrado tiene su aireación, su tubo de ventilación, que les repito, no es bueno que esté aquí abajo porque puede provocar malestares. Entonces tiene que subir ese tubo hasta más arriba de las ventanas, porque si no, si está aquí a la altura de la ventana, se van a meter los olores adentro nuevamente y provoca muchas incomodidades. Entonces tiene que estar arriba. ¿Ya? En esta letrina ecológica, miren, está un techito, pero hay una ventilación. ¿Ya? Es una cubierta, pero con ventilación. El aire corre y refresca ahí. ¿Ya? Después tiene paredes, tiene puerta para poder entrar, tiene este ventiladero como una especie de ventanas, tiene eso. Tiene este muro que puede ser de madera o puede ser de ladrillo, adobe, listo. Después, esta letrina ecológica tiene una tapita para poder inspeccionar, para poder registrar, ver si ya se está llenando la letrina o no. ¿Ya? Después tiene una junta dilatada si es que continúa con el piso de la casa. A veces se la pone un poco lejos de la casa la letrina para que no haya algún accidente, se remoje, haya una filtración y pueda ocasionar problemas. Se recomienda que sea de unos 70 centímetros de ancho, de profundidad también 70 centímetros y unos 2 metros de profundidad. ¿Ya? Esas son las recomendaciones. Después tiene que estar la tierra también tiene que estar compactada en los alrededores. Ahora, ¿cómo funciona la letrina ecológica? Les dije, es un baño, es un inodoro, pero especial. Aquí no ven mochila, no ven tanque, porque no se echa agua corriente. Esta es una letrina seca. Tiene ventajas. ¿Cómo funciona esta letrina seca? Se va echando acá una mezcla de cal y de tierra mineral, ¿ya? Para ir enterrando. Como hacen los gatitos. ¿Conocen cómo hacen los gatitos en su caja de arena, no es cierto? Hacen sus necesidades y la entierran. Entonces, de manera similar, se tiene que echar a cal y arena para la cal, para matar los organismos vivos, los residuos orgánicos que tiene, es decir, microorganismos, parásitos, bacterias, viruses, y que no se propaguen, ¿ya? Y la tierra mineral igual ayuda a enterrar. Las ventajas que les decía para la construcción de estas letrinas son mucho más baratas que una cámara séptica, que un pozo negro, ¿ya? Entonces, esa es una de las ventajas. Es un costo bajo. A veces cuando ustedes van viajando por nuestro país van a ver las casas y luego ven una casetita chiquita alejada a unos 10 metros de la casa. Esas son las letrinas. Algunas son ecológicas y algunas no son ecológicas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué funciona así? Porque tienen bajo costo, pueden ser construidas por la misma persona, no es muy difícil, no necesita agua para funcionar, su
uso y su mantenimiento son simples. Y además que elimina las moscas porque aquí está cerrado, el inodoro tiene tapa y elimina las moscas que son proliferadoras o vectores de enfermedades, ¿no es cierto? Las desventajas o inconvenientes es que no evita la presencia de mosquitos. ¿Por qué? Porque está abierto. También porque debe haber algunas partes con algo de humedad. También representa un costo adicional de la tubería de ventilación. Esta tubería de ventilación tiene un costo adicional, pero es para tener mejores condiciones. ¿Ya? Estas letrinas ecológicas, esos señores que fumaban esa hojita como del símbolo de Adidas, la han mejorado también y han desarrollado unas letrinas ecológicas de doble poza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces cuando se llena la letrina lo que hacían era cerrarlo e irse, porque no tienen dónde vaciarlo, a menos que manualmente vayan por esta cámara de registro, saquen con un balde y lo lleven a algún lugar para eliminar esos residuos, ¿ya? Entonces se diseñó una letrina ecológica de doble pozo, de doble poza. Miren, aquí viéndola de frente, está de la misma manera una cámara, ahí está el inodoro, la taza, está ahí arribita, ahora la estamos viendo de frente. Aquí está la ventana para la aireación. Aquí al medio sube la tubería, el tubo de ventilación sale. Aquí, a ver, les voy a dibujar, ¿ya? Aquí, jóvenes, está una fosa, la que está siendo usada ahorita. ¿Ya? Ahí está la fosa. Tiene su tapa de registro, tiene su tapita para mirar. Está la tubería. Aquí hay una botella trampa para las moscas. Es un sistema para atrapar las moscas que no afecten mucho. Ahorita esta es la cámara que está en uso. Miren, aquí los excrementos ya se han ido acumulando y han sido enterrados por la cal y por la tierra mineral, ¿no es cierto? Aquí están los cimientos, aquí están los cimientos de las paredes y aquí está el piso. Se recomienda con unos 2 metros de profundidad, ¿no es cierto? Y 70 centímetros de ancho. Una altura de 2 metros, 70 centímetros de ancho, 70 centímetros de largo para esa cámara. Ahorita esta es la cámara que está en uso o el pozo que está en uso. ¿Listo? Después, jóvenes, miren, se puede armar también con un mingitorio opcional, es decir, para eliminar la orina. Ahí se realiza la evacuación de la orina y con una tubería sale, ¿no es cierto? Después, cuando esta poza se llena, lo que se hace es trasladar este inodoro, esta taza, la trasladan a este otro lado. ¿Ya? La trasladan a este otro lado y es donde va a funcionar el inodoro cuando ya se haya llenado la primera fosa. ¿Listo? Ya. Eso sería, visto desde arriba, jóvenes, visto desde arriba, se ve aquí las dos pozas, aquí está la poza 1, esta es la que está ahorita en uso, visto desde arriba, visto desde el cielo, con su puertita para salir, ahí está. De esta, el tubo de aireación, miren, viene por acá, sale por ese tubo, pero es como una T, porque también tiene salida a la otra fosa. ¿Ya? Así que de aquí salen los malos olores, los gases salen en un solo tubo hacia arriba. ¿Ya? Siempre tiene que estar más elevado el tubo, la salida del tubo más elevado que las ventanas para no tener problemas con los malos olores. ¿Listo? Después, aquí se tiene otra perspectiva de esa letrina ecológica de doble poza. Miren, aquí está una poza, aquí adentro está el asiento, puede ser de esta forma o puede ser un inodoro para
para baños secos, baños ecológicos secos. Ahí está. Y tiene su puerta. Cuando se está usando esta primera fosa, miren, esta primera fosa, esa primera fosa, el inodoro se lo pone acá. Ahí está el inodoro. Tiene una sola puerta. Se pone el inodoro ahí y se lo usa, ¿ya? Y los residuos van a caer a esta fosa, se van llenando acá. Aquí tiene una tapa, una cubierta móvil para inspección y vamos a ver más adelante que se puede hacer compost, es decir, se puede hacer abono fertilizante de estos residuos, cuidando la humedad y todo. En unos 4 meses se puede sacar más bien abono para las plantas. Ya, este es el pozo nuestro. Entonces, para no gastar en 2 puertas, no gastar en 2 tuberías, este tubo debería estar aquí al medio, ya hemos visto, en uno de los lados, pero con una T que tenga acceso a los dos, para no gastar en 2 tuberías. Miren, aquí se tiene una casetita con una sola puerta, y cuando se llene este pozo, bueno, se traslada únicamente el inodoro, el asiento, se lo traslada al otro lado. Mientras tanto, va a estar con una tapa. Se lo traslada al otro lado y ahí está el agujero. En este diseño, miren, lo que han hecho es dejar un huequito para la ventilación. Entonces, cuando se esté usando esta otra fosa, lo que se hace es trasladar el tubo de ventilación al otro lado. ¿Ya? Entonces, este es un modelo patentado y compartido por la OMS. Es un modelo de la World Health Organization, o también conocida como Organización Mundial de la Salud, 91426. ¿Ya? Entonces, eso lo propone la Organización Mundial de la Salud como una forma para contribuir a los objetivos del milenio, a los objetivos del desarrollo sostenible, y se pueda dar condiciones sanitarias para la eliminación de los residuos, pero también darle a las personas dignidad para que no estén realizando sus eh, necesidades o descargando sus excretas al aire libre, ¿cierto? Y ahora miren, aquí afuera este otro pozo también tiene una tapa de losa que puede ser removible. ¿Para qué? Para hacer inspección o sacar el compost después de 4 meses. Entonces, jóvenes, miren, se hace funcionar este lado del inodoro, en unos 4 meses se llena, no hay problema, se deja ahí, se traslada el asiento y se lo usa. Otros 4 meses y esta tierra de acá ya se convirtió en compost, en abono orgánico. Y eso puede servir para fertilizar las plantas. Entonces, luego se traslada el inodoro nuevamente al otro lado, se lo hace funcionar, y el de acá, porque está lleno, se descansa por 4 meses y se convirtió ya en abono orgánico. Eso se ha construido generalmente en el campo, donde las familias se dedican a la agricultura. No hay muchos servicios, no hay alcantarilla, no hay servicios de cisterna para el recojo, limpieza de tanques sépticos, de fosas sépticas, y las familias tampoco tienen tantos recursos como para construir esas fosas sépticas. Si alguno de ustedes está interesado en vivir en armonía con la naturaleza, no le gusta contaminar mucho, va a construir su casita, puede construir algo así, que esté conectado directamente a la casa, no a 10 metros de la casa, para que no vayan y se enfermen cuando esté lloviendo y tengan que ir al baño, ¿no es cierto? Pueden hacerlo adosado directamente a la casa. Y yo les comento, la casa de mis abuelitos es una casa que tiene unos 100 años o más. Entonces, de ellos ya hicieron conectado a la casa, como es una casa muy antigua, es una casa grande, pero de adobe, entonces muy alta, muy gruesa, y a un costadito de la casa le hicieron un baño que tiene las comodidades de una casa normal actual, pero igual funciona con fosas sépticas, ¿ya? No, no son fosas sépticas grandes, no son pozos negros grandes, pero sí son pozas pequeñas. De ellos funciona con agua corriente, pero va a un costadito. Si alguno de ustedes, les digo, quiere vivir con la naturaleza, tiene espacio en su casa, quiere hacer sus
cultivos en la casa, puede generar su propio compost y demás para cultivar ahí flores, alimentos, no sé. ¿Ya? Después está la letrina de compostaje. Esta letrina de compostaje se le conoce como letrina abonera o ecológica. ¿Ya? Nuevamente es una letrina de 2 cámaras. Para que cuando esté en uso, se usa una de las fosas o cámaras y luego que se llena, se la cierra y se traslada la letrina a la otra fosa para que esa sea la que funcione. ¿Listo? Se tiene un balde aquí para mezclar con cal y la materia, la tierra mineral. ¿Listo? Tiene sus orificios de ventilación, tiene sus muros. No crean que esto es al aire libre, esto está cortado, entonces se tiene una letrina más o menos de ese estilo. Se la hace elevada, no enterrada en el suelo, porque tiene, por ejemplo, unas compuertitas para realizar la inspección. O si estuviera alargado un poco más fuera de este piso, como veíamos en este diseño, si estuviera alargado un poco más allá de la pared, entonces sería más fácil tener la compuerta aquí arriba. ¿Ya? Entonces tiene la puerta, aquí hay 2 cámaras, se van alternando, tiene su ventilación, tiene su tubo de ventilación también que ventila a la misma cámara. ¿Para qué? Para que no se acumulen los gases y no hayan explosiones ni accidentes. ¿Ya? Ahora fíjense en esta forma de esta letrina. Es para un baño seco o letrina ecológica. Entonces, miren, la orina se va por acá y se la elimina a otro lado. ¿Ya? Las heces, los excrementos, esos sí van y caen directamente acá. Se le puede echar un poco de la cal y la tierra mineral y funciona de esa manera. Entonces, si no se tiene cal, se añaden cenizas o materiales vegetales. ¿Ya? Entonces, así funcionan estas letrinas aboneras o ecológicas. Como les decía, si se controla adecuadamente la humedad eh, y el equilibrio químico, la mezcla se puede descomponer y se convierte en un buen compost, en un buen acondicionador del suelo, en un buen fertilizante, en un buen abono del suelo en 4 meses. Entonces, como les decía, 4 meses usamos esta, después vamos controlando a través de esas puertitas de inspección con puertas de registro, se inspecciona y 4 meses después ya se tiene abono orgánico. ¿Ya? A veces salen líquidos, también hay que sacarlos. Esos se conocen como fertilizantes líquidos, que siempre salen los líquidos, son lixiviados, son producto de la descomposición de materia orgánica y los excrementos son residuos orgánicos, son residuos de las personas, entonces se van a descomponer generando lixiviados. Esos también son fertilizantes y hacen que las plantas crezcan más vigorosas. Se puede usar si es que no quieren comer alimentos cultivados con sus propios residuos. Pueden cultivar flores, rosas, un jardín muy bonito, muy fertilizado, con lo que se produce en la casa. ¿Ya? Entonces, los agentes patógenos mueren en el abono alcalino, por eso se le añade la ceniza o la cal. ¿Ya? La ceniza y la cal se añaden para destruir la materia orgánica que puede ser patógena. Se puede extraer luego como fertilizante. Este compuesto, después de 4 meses, puede extraerse como fertilizante. ¿Listo? Existen 2 tipos de estas letrinas de compostaje. Uno de ellos se produce abono continuamente, en cambio en el otro se utilizan 2 depósitos para producirlo en lotes. Entonces existen 2 formas. Uno solo y cada vez se va extrayendo de aquí, con esta puertita de registro, lo que se va formando de abono. Pero personalmente yo considero que es más práctico tener las 2 fosas. Alternar, dejar que se descomponga bien y utilizar ese abono. ¿Ya? Eso sería. Ahora, ventajas y desventajas de estas letrinas de compostaje. Una ventaja es que se produce el humus, que es muy útil para la agricultura. El humus es un fertilizante orgánico, ¿ya?
que ayuda a mejorar la fertilidad de los suelos para los cultivos. Y desventajas es que es muy necesario utilizarla con cuidado. Cuando se hace la producción continua, es decir, a través de lotes, la orina se recoge por separado para que no le añada humedad constantemente acá. ¿Ya? También es necesario agregar periódicamente cenizas o minerales vegetales o cal. ¿Para qué? Para que mueran los microorganismos patógenos. ¿Ya? Ese es el único inconveniente. Ahí está su medidita para ir echando esas cenizas. ¿Ya? Un batido con cenizas. Y eso sería todo, jóvenes, respecto a las tres formas de eliminación de residuos, de aguas residuales o residuos de los hogares. Una es la convencional a través de la alcantarilla y nos olvidamos de todo. La otra es a través de los pozos negros, las fosas sépticas, en las cuales hay que limpiar y se sigue utilizando. Y la tercera opción es a través de las letrinas, que se podría adecuar para extraer compost, es decir, fertilizante orgánico para los cultivos que se tengan, ya para los huertos urbanos, para los huertos familiares, para fertilizar las plantas ornamentales como rosas y demás, ¿ya? Entonces esas son las tres formas de eliminar los residuos. Para el caso de la alcantarilla, decíamos, en la alcantarilla, si se la va a echar esas aguas residuales a un río, previamente se tiene que hacer un tratamiento de aguas residuales. ¿Para qué? Para bajar el nivel de contaminantes, para bajar el nivel de sustancias que pueden afectar a el río donde se va a descargar esas aguas. Entonces, tienen que ir las aguas residuales a una planta de tratamiento de aguas residuales. Lamentablemente sabemos por estadísticas en Bolivia que el 70% de las aguas residuales no reciben ningún tratamiento, se las descarga sin ningún tratamiento a los ríos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales o porque la planta tiene una capacidad muy pequeña. Se generan 100 litros de aguas residuales y solo puede procesar 30 litros diarios. ¿Qué pasa? Los otros 70 rebalsan y pasan sin ningún tratamiento a la descarga al río. ¿Ya? Entonces veamos las partes. Este tema lo van a ver ya más detalle en una materia no estoy seguro con quién, pero existe esa materia en el pensum de la carrera. Y vamos a ver, para que tengan una noción por lo menos de cómo está conformada una planta de tratamiento de aguas residuales, que no está en el temario de la materia, pero como estamos viendo el factor agua, es importante que lo conozcan. ¿Ya? Entonces viene de la alcantarilla esas aguas residuales y entran primero por unas rejillas. Desde las alcantarillas entran esas aguas residuales y pasan por unas pantallas de barra, son unas rejillas. Son como unas cuchillas jóvenes, que por la velocidad con la que están entrando estas aguas residuales, a mí me sorprendió, viajamos el 2014 con compañeros de la carrera, viajamos e hicimos una visita a varias instituciones. Había una granja modelo Pairumani donde nos mostraron cómo realizaban el tratamiento de las aguas residuales de una granja lechera para no contaminar. Luego fuimos a la empresa que es CEMAPA, muy similar a la de MAPIC, pero mucho más grande. Vimos el tratamiento de aguas residuales. Después, en la misma CEMAPA, visitamos a la planta de tratamiento de aguas residuales y ahí observábamos esto, unas rejillas. Y el caudal era inmenso. Entraban como unos 1000 o 2000 litros por segundo de agua, es decir, era una tubería inmensa. El encargado de la planta nos dejó acercar poco, no nos dejó acercar mucho y nos dijo, esa pasarela de color amarilla, no la toquen porque está contaminada con bacterias. Entonces nos acercamos sin tocar y era un pozo de unos 20 metros de profundidad y nos decía, allí al fondo se ven unas rejillas. Esas son para triturar algunos residuos sólidos grandes. Así, sí, por ejemplo, perros, gatos, animales grandes, ropa, se la tritura para que no vaya a
hacer daño a las maquinarias que están más adelante. Entonces, mire, puede que animalitos o algo se haya mezclado con el agua residual porque el tubo de la alcantarilla llega hasta cierto lugar y luego va a través de ductos a cielo abierto, es decir, el agua residual va y pueden mezclarse ahí algunos animales muertos o algunos residuos sólidos grandes pueden estar siendo acarreados por esas aguas residuales y estas rejillas, estas pantallas de barra lo que hace es triturarlo. Ya no pasa un perro entero, sino pasa un perro bien trozadito, ¿ya? O pasa alguna otra impureza de tamaño grande, pasa ya más trituradito. ¿Por qué? Les voy a decir más adelante por qué. Entonces se elimina la escoria, se elimina la arena. Esa arena, miren, tiene su base, se abre esa base y se quitan esas arenas, ¿ya? Hay un tanque de asentamiento, las partículas más finas se van asentando, son lodos. Aquí hay un digestor anaeróbico y luego esos lodos se los deshidratan, se les saca el agua, se les saca la humedad y esos lodos pueden utilizarse luego como fertilizantes, ¿ya? Entonces, estos digestores anaeróbicos son los tratamientos que se realizan a los lodos para hacer la desactivación, para hacer tratamiento para que no causen daño esos materiales orgánicos, ¿ya? Entonces, luego se hace una deshidratación y se elimina como residuos sólidos. ¿Listo? Eso es para las arenas, para los lodos que pueden deshidratarse, pueden recibir este tratamiento de digestión anaeróbico, es decir, las bacterias sin necesidad de oxígeno van descomponiendo esos residuos hasta dejar ya los lodos sin mucho poder dañino, ¿ya? Y luego se lo deshidrata y directamente a la tierra. Pero hay otras etapas. También pueden pasar las aguas residuales, pasan por un tratamiento de aireación a unos tanques clarificadores o pueden pasar por un filtro goteando, se puede ir filtrando, puede haber sedimentación. También se puede añadir un químico en estos tanques de asentamiento o el químico también se puede añadir en esta otra etapa después de la aireación y al pasar a los tanques clarificadores. Aquí ya estamos hablando netamente de agua, ¿no? En estos verdes era agua con mucha arena, con lodos y los lodos se fueron quedando por acá. Las aguas ya sin lodos, sin partículas muy grandes, van pasando por este otro lado y se la va clarificando, se le añaden químicos, generalmente cloro, y se convierten en algunos casos como lodos activados que van recirculando, ¿ya? Después, en alguna etapa, los van filtrando, van goteando y se va sedimentando, es decir, se va obteniendo nuevamente partículas sólidas y se las va eliminando. Después se realiza un tratamiento avanzado a las aguas residuales que ya han sido aireadas, se les ha quitado las arenas, se les ha quitado los lodos, han sido aireadas, han sido clarificadas. Entonces pasan o que se ha sedimentado y se han retirado las partículas sólidas que se han quedado al fondo de los depósitos. Entonces pasan, ya está un poco más clara el agua, miren, ya está un poco más clara y se le hace un tratamiento avanzado. Se les retira la materia orgánica, se les elimina el fósforo, se elimina el nitrógeno. ¿Por qué? Porque como sabemos, al final va a descargarse en los ríos. Si eliminamos con fósforo y nitrógeno, hay materia orgánica. Ustedes conocen la urea. La urea, ¿saben cuál es la composición de la urea, jóvenes? Así descanso un poco la garganta. ¿Saben de qué está compuesto el fertilizante de urea? Nitrógeno y amonio. Nitrógeno, fósforo y Amonio. Amoníaco. Potasio. NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Ya? Miren, y aquí tenemos la eliminación de fósforo,
la eliminación de nitrógeno, porque son fertilizantes. Si esto está flotando en el agua, va a haber proliferación de vegetales, es decir, va a haber proliferación de algas o de plantas acuáticas. Y cuando esas plantas acuáticas se mueran, va a haber un problema, van a haber bacterias comiéndose esas plantas que están en descomposición, van a cubrir todo el manto de agua superficial, no van a permitir que haya oxigenación del agua que está debajo de la superficie, va a haber malos olores, se van a morir los pececitos de abajo, no van a tener oxígeno, no van a tener luz, entonces dañan bastante. Entonces, antes de eliminar estas aguas residuales hay que quitarles el fósforo y hay que quitarles el nitrógeno. Se las filtra y se las desinfecta con cloro. Nuevamente para que podamos descargar a las corrientes superficiales de agua como ríos. ¿Listo? Entonces, el agua residual no se la puede descargar directamente. Se la tiene que tratar, el agua de las alcantarillas se la tiene que tratar. Y todos estos son los tratamientos que se realizan. ¿Ya? Primero ir eliminando los sólidos que puede tener, las escorias, las arenas, las aguas negras ahí en los lodos. Se va digiriendo. En Cochabamba les comento, en la planta de tratamiento de aguas residuales el olor era horrible. Se tenía ahí unas piscinas gigantes, y nos comentaba el encargado que tenían una cepa de bacterias que era muy eficiente para digerir, para comerse los residuos orgánicos, para comérselos, que esas cepas de bacterias estaban durante muchos años ahí en esas lagunas. Y esas bacterias les ayudan a hacer esa digestión de los residuos orgánicos. ¿Ya? Después de que estaban un determinado tiempo en una piscina, pasaban a otra piscina. No son tanquecitos chiquitos allí en una ciudad grande. Se tienen piscinas inmensas, del tamaño de unas 2 canchas de fútbol cada piscina. ¿Ya? Entonces, ahí van y luego pasan a otras piscinas. Lo vemos así como un esquemita. Me hubiera gustado llevar a los jóvenes. El año pasado quería organizar un viaje, pero no se pudo viajar con los compañeros de la materia. Este año, por el tema de la pandemia, me imagino que tampoco vamos a poder viajar. Me hubiera gustado que viajemos para que vean todas estas etapas que hemos visto del factor agua y los demás factores. Espero que en años futuros, cuando ya no haya este problema de la pandemia, podamos viajar y yo voy a ver si puedo hablar con los dirigentes para que, si pueden, ustedes también puedan acompañarnos en ese viaje, porque es muy interesante, ayuda mucho a conocer ahí en vivo, ¿ya? Y para eso tienen que estudiar, porque les preguntaba el que les explicaba en la planta de tratamiento de agua potable, qué clase de agua se conocen, a ver cuánto tiene que tener de cloro mínimo, máximo, entonces esas preguntitas hacían. Visitamos también una fábrica y ahí nos explicaba el señor que tenían su pequeña plantita de tratamiento de agua residual, era una curtiembre, y nos explicaba tenemos que retirar el cromo para recién vaciar a la alcantarilla. Y nos hacen inspecciones sorpresa para ver si antes de nosotros echar a la alcantarilla hemos realizado el tratamiento. Y el señor que nos hablaba, el que nos explicaba en la planta de tratamiento de aguas residuales, nos decía, hay un problema grande de las curtiembres que echan sus aguas residuales sin tratar y ese cromo nos las mata a nuestras bacterias que las descomponen las aguas residuales, esas bacterias que nos ayudan a tratar, nos las descomponen. Y además, los lodos que quedan, los lodos, la tierra ya seca y que se desactiva, esos lodos ya no sirven para nada, no se puede cultivar nada de alimento, nos decía, nada de alimento, porque están con cancerígenos, con sustancias tóxicas cancerígenas como el cromo, cianuro, es decir, son venenos. El plomo, no se puede cultivar nada. ¿Qué se puede cultivar? Plantas ornamentales. No vamos a comerlas, pero sí se puede fertilizar un bosque, algo que no va a tener frutos. ¿Ya? No puede servir para cultivar hortalizas ni para nada de eso, solo para plantas ornamentales. ¿Ya?
y nos decía que esos cromos, esas sustancias tóxicas, dificultan mucho este tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque las mata sus bacterias que las aprecian tanto. ¿Ya, jóvenes? Entonces, este es un pantallazo de cómo funciona una planta de tratamientos de aguas residuales. Puede que en las materias que vean más adelante sea distinta, tenga más etapas o más fases. Aquí se manejan otros biodigestores, creo, ¿no es cierto? No sé si han ido o van a ir a visitar, ojalá puedan ir a visitar. La ingeniera Graciela trabaja ahí, creo que su esposo es el que da la materia de tratamiento de aguas residuales. Entonces creo que ustedes pueden visitar por lo menos acá cómo se trata el agua antes de echarla a las corrientes superficiales, ya antes de desecharla. ¿Listo? Eso sería entonces todo lo que corresponde al agua, jóvenes. Aquí vamos a parar la grabación.